a ayudarnos. El libro de Job, por favor, nos ponemos sobre sus pies. Libro de Job, capítulo 42. Libro de Job, capítulo 42. Versículo conocido, recitado por muchos. Versículo 4 al 6 dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Job 42, versículo 4 al 6. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Señor, gracias. Tu palabra es viva y eficaz y no retorna atrás vacía. Tu palabra hace aquello, Señor, para lo cual tú la envías. Aquí estamos delante de ti. Te hemos cantado, hemos adorado tu nombre. Bendecimos tu nombre. Danos la sabiduría, danos la gracia, que podamos ministrar, que podamos hablar, que podamos edificar, Señor, nuestras vidas. La gloria será siempre tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjenle saber a Leslie que le prohíbo faltar. Aunque aquí viene un pinch hitter muy amable. Pero no le podemos quitar ese lugar a Leslie. Usted sabe que ella es la que siempre está ubicando esa agüita. Y a veces uno no se la toma. Sin embargo, hoy era esos momentos en que de repente una pajita decidió visitar mi vida. Entonces llegó el otro que va a hablar 2 o 3 minutos, está caminando por ahí para ubicarse en una silla y todavía no se ha enterado que él va a hablar al final del culto. Deja ver si se entera. Muy bien, se enteró, ya me miró. Ya cumplí con informarme todo lo antes del final del culto. La semana antes de irnos, este fin de semana fue el fin de semana de los padres. Escuché el mensaje. Dije a la predicadora del viernes que excelente, que fantástico, que ha pasado a ser una de las predicadoras que me gusta escuchar en mi iglesia. Amén. Y entonces el domingo, pues mi esposa se decidió lanzar algo, ¿verdad? Que usted escuchó sobre esa comparativa de los escenarios de un padre con sus hijos. Así que gloria al Señor por eso. Sin embargo, permítame regresar un poquito más para atrás. Porque cuando hicimos la transición de pasar por aquí, por Puerto Rico, si me lo permite decir así, yo vine a decirle a usted en el libro de Ezequiel o bajo el profeta Ezequiel en el capítulo 37, que Dios sabe todas las cosas. Que la iglesia no puede permitir que las voces, ni los problemas, ni ninguna circunstancia nos hagan dudar al respecto de lo perfecto, de lo sabio, de lo Dios que es Dios. ¿Okay? Y entonces decía que en el escenario que presenta el profeta, ante un valle de huesos secos, que no es otra cosa que un escenario de muerte, como vivimos hoy día en la sociedad, ¿verdad? Como estamos viendo día a día en la sociedad. Él le dice y le pregunta, ven acá, ¿podrán vivir estos huesos secos? Está chocando, está tratando de decirle al profeta, no es tu sabiduría la que va a resolver el problema o la que va a contestar la pregunta. Porque el profeta bien entonces le dice, yo no sé, tú sabes todas las cosas. Y decíamos que interesante porque entonces Dios le manda a hablar ya no en base a su conocimiento, sino en base a una verdad de Dios. Y el profeta habló. Y hubo el estruendo y hubo toda una dinámica. Y al final vuelve y le dice,
en ese capítulo 37, vuelve y profetiza porque quiero que seas claro en lo que estás haciendo. Y dice, porque yo abriré los sarcófagos, la sepultura, la tumba, la caja de muertos de ellos y ellos vivirán. Lo que yo voy a hablar hoy tiene que ver con la seguridad de creerle a Dios una vez más. No me voy a ir de ahí. Yo creo que yo no puedo dañar lo que aquí se enseña tratando de salir de eso. El trabajo, la responsabilidad es que usted finalmente le crea a Dios. No le crea un escenario, no le crea una liturgia, no le crea a un hombre, que usted le crea a Dios. Y hacíamos la comparativa en ese mensaje, porque hay otro momento ya, pero Jesús en esta ocasión, en este escenario, capítulo 21 de Juan, donde Jesús cuando se encuentra con Pedro le dice, Pedro, ¿me amas? Entonces cambiamos por un segundo lo que es la pregunta y lo que son las circunstancias, ya no hablando de lo que ven mis ojos, sino de lo que sé que hay en mi interior. Y una vez más Pedro tiene que reconocer, y digo una vez más, porque el profeta así lo reconoció, tuvo que decir, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. De repente se forma un lazo, de repente se unen las piezas de un rompecabezas y ya usted conoce la vida de Pedro, que a pesar de las caídas, a pesar del error, a pesar de las circunstancias, se convierte en un pilar para la iglesia de Jesucristo. Hoy comienzo el mensaje diciéndote, mira, en el capítulo 42 hay una frase muy singular que nos gusta repetir, que nos gusta declarar, que nos gusta confesar, que incluso se ponen en cuadritos, en plaquitas, se hacen dibujos al respecto. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando este hombre vio, cuando este hombre dice esta frase, cuando este hombre se expresa. Cuando usted mira el texto bíblico, este hombre se expresa en un escenario ¿de qué? En un escenario de muerte. Apenas está conmemorando, recordando, apenas está experimentando lo que es la pérdida de sus bienes y aún de sus hijos. Y súmele a eso que tiene unas personas que lo rodean, señalándolo y haciéndolo en creer o entender que el culpable de la vida que estaba viviendo en ese momento era él. Dios interviene. Amén. Dios interviene en la conversación. Oye, porque los que esperan en Jehová van a ser visitados por Dios. Van a ser bendecidos por Dios. Porque el que espera, amado, recibe. Y la Biblia me dice a mí, si me permite ir ya abundando un poquito, cuando usted mira la historia, luego de la pérdida que tiene Job, Job comienza a argumentar. Y decía yo en ese mensaje el domingo anterior, que era hora de que usted se expresara de la misma manera que se expresa con el hermano, pero que se exprese con Dios. Que confiese lo mismo que le confiesa al hermano, se lo confiese a Dios. Y aún así se atreva a confesar lo que usted piensa delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque yo le decía a usted que Dios está esperando como caballero, a pesar de que escuche el eco de sus voces, que usted se dirija a Él y le diga, ¿sabes qué, Señor? Me siento de tal manera. Pienso tal cosa. O necesito tal cosa. O tengo tal coraje, tal molestia. Y usted dirá, herejía. No. Dios conoce mis corajes. Dios conoce mi frustración. Dios conoce mi dolor. Y está esperando que yo me atreva a hablarlo. Entonces vemos a un Job que durante todo
todos esos capítulos de pérdida se expresa aún maldiciendo el día que nace. Y usted dirá, ¿cómo es posible que Dios dijera que no pecó con eso? Pues no pecó. Número uno, Cristo no se había manifestado. Y número dos, y lo más importante, este hombre jamás le restó a la soberanía de Dios. Jamás dudó de que Dios estuviera por encima de todas las cosas. Jamás atribuyó algo que no fuera a reconocer lo magnífico y grande que es Dios. Amado, entonces lo que yo decía la vez anterior puede ser parte de nuestro escenario, no solamente basado, y esta es la bendición del nuevo pacto, porque no solamente me voy a basar en la soberanía de Dios, en expresarme, sino en su gracia. Aleluya. La gracia me permite, juntamente recordando que Él es Dios, expresarme como se expresó este hombre. Muchas personas quieren erradicar, mucha terminología moderna, mucha teología moderna quiere erradicar este libro. Sin embargo, amado, aquellos hombres que trajeron el evangelio hasta estos días lo estudiaban. Porque este hombre decía, yo podré sentir dolor, yo podré sentir angustia, yo experimento la pérdida, experimento la enfermedad, pero Dios sigue siendo Dios. Y eso es lo que yo quiero hablarte en esta mañana. Que Dios sigue siendo Dios. Pero hay algo que se añade al escenario, que se llama gracia. Que me da oportunidad de no solamente saber que Él es grande sobre todas las cosas, sino que su amor está siempre sobre mí. Ahora vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cuándo este hombre expresa eso? Terminó su señalamiento, terminó sus expresiones, terminó sus análisis, terminó su crisis de expresarse, de entender ideas, de comprender puntos de vista. Y se han sentado unos hombres delante de él. Y en vez de tener alguna pistolita, lo que tenían era rifles de largo alcance y comenzaron a disparar de la baqueta, tratando de desviar la atención de ese hombre de la verdad de Dios. Y como mencioné, Dios interviene. Cuando menos lo esperamos, Dios llega. Amén. Cuando piensas que ya no tienes fuerzas, Dios se dice presente. Y le dice, Job, vamos a hablar. Qué privilegio. ¿Alguien ha notado el escenario? 4 personas visitan a Job. Son 5 personas, quizás alrededor de alguna mesita, alrededor de alguna piedra, alrededor de alguna fogata, en alguna tienda, alrededor de algunas telas de aquellos tiempos hermosas. Y al único que Dios le habla es a Job. Aleluya. Procure que Dios le hable a usted, amado. Y comienza Dios a decirle, Job, hey, no te confundas, no te turbes. Recuerda lo que te movió a expresarte, que te movió a expresarte que yo soy soberano. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todas las cosas? ¿Dónde estabas tú cuando yo le dije al mar que se esté quieto? ¿Dónde estabas tú cuando yo le dije a los animales que parieran? ¿Dónde estabas tú cuando le dije a Leviatán que se quedara quieto? De repente Job empieza a entender. Vuelvo y repito, por favor, alguien que capte el mensaje, porque al momento todavía está sufriendo la pérdida. Pero por sus labios se revela esta verdad. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y no es hasta ese momento que Job
recibe, si me permite decirlo, esa liberación que necesitaba. Y la Escritura sigue diciendo que todo su escenario fue restaurado. Recuperó aquellos animales al doble. Se duplicó su vida. Desde las ovejas, los camellos, las vacas, las ovejas, los sirvientes. Y la Biblia también me dice que la misma cantidad de hijos pudo tener. Y usted dirá, ¿por qué no duplicó? ¿Por qué no le duplicó los hijos? ¿Sabe por qué? Porque los que habían partido estaban esperando la redención, y Dios es un Dios de vivo y no de muerto. Así que lo único que necesitaba era añadir aquello que completaba el doble. Amado, Dios conoce, dije la semana pasada, y me mantengo en ello. Hace un meses atrás, en un culto del pastor, vino una hermosa dama, muy conocida por nosotros, Milka. Y ella predicó a la iglesia y le dijo a la iglesia, no vengo a predicarle al pastor, vengo a predicarle a la iglesia. No sé si alguien se acuerda de eso. Y ella le dijo a la iglesia, tengo que predicarle a usted porque el pastor sabe lo que yo le vine a usted decir, que Dios todavía estaba en este lugar. Un mensaje que a mí me edificó, me bendijo. Ese mensaje trajo restauración a mi vida, porque a veces uno piensa que está incluso fuera de sus cabales. ¿Por qué? Porque el escenario dicta una cosa, pero la fe te dice otra. Y ella vino a decirle a una iglesia, oye, ordena tu fe, porque Dios todavía está en este lugar. Si le sumo a eso y me permite sumarlo, entre tantos mensajes, recuerdo un mensaje del desierto. Y yo le dije a esta iglesia que escucha lo que usted escucha allá afuera, compita yo con los predicadores que pueda competir. El desierto es parte de la vida del cristiano. Y aunque lo quieran, vuelvo y repito, erradicar, excluir y dejarlo en un pacto antiguo, el escenario del desierto es parte importante y necesaria para llegar al final. Y más aún, alcanzar lo prometido. Yo dije en aquel mensaje, el desierto saca y expone el carácter del ser humano. El desierto te desnuda, te expone, te desarma. En el desierto, decíamos, muere la carnalidad, la autosuficiencia y la incredulidad. Características que hoy se fomentan, características que hoy en los altares se elevan, amado. Es todo lo opuesto a lo que esta Biblia enseña. Y me disculpa por decirlo así. Es todo lo opuesto. Hoy el yo viene a ser el centro una vez más de la vida de muchos creyentes, cuando la Biblia enseña que debe ser Cristo. ¿Y qué ayuda a que sea Cristo? El que estas cosas mueran. La carnalidad, la autosuficiencia y la incredulidad. Entonces, el desierto va a ser parte de tu vida, si le permites a Dios trabajar contigo. Otro mensaje que traímos, y precisamente el viernes alguien mencionó y uno se va riéndose por dentro, es el hecho de cuando hablamos de que mi vida está escondida en una aljaba, en la oscuridad de Dios. Y decíamos que en ese escenario no se siente nada. Son los momentos donde Dios calla, alaba. Son los momentos de silencio. Son los momentos de que nada sucede. Lo único que vemos es que el problema continúa. ¿Verdad que sí? Amén.
Me siento, espero, a ver si alguien me habla, a ver si alguien me extiende la mano, a ver si el apretón de mano me dice que Dios está. Una palabra al oído, una oración. Pero cuando Dios nos mete en la aljaba, créame que el silencio es real. Ese es otro mensaje. El de hoy no está lejos de ellos. La realidad del ser humano es que el dolor le molesta. El desierto, la oscuridad, el dolor son sinónimos en ocasiones para el cristiano. El quebranto es sinónimo también para el cristiano. Y decimos o queremos creer y afirmar, ¿sabe qué? Que el dolor no existe. O decimos que no debería de existir. Pero la verdad es que hay dolor, que se sufre y hay que aceptarlo. Y yo le voy a explicar por qué. Y yo le voy a decir a usted por qué en esta mañana. El dolor es uno de los hechos, y lo anoté para no regarlo mucho, para no extenderlo mucho la definición. El dolor es uno de los hechos más grandes y controversiales de la vida. Y no sirve de nada negar y o rechazar su existencia. ¿Sabe? Al igual que el desierto hace todo lo que dije, el dolor elimina gran parte de la superficialidad de una persona. Cuando todo va bien, amado, nos quedamos en la superficie. Cuando todo va bien, no hay por qué profundizar. Pero cuando el dolor llega, no nos cuesta de otra el tener que tratar con nosotros mismos. Lo que hemos evadido, el reconocer, el aceptar, el pedir perdón, el humillarnos, no es hasta que usted reconoce eso que duele, ese desierto, esa oscuridad en que se encuentra, que usted de repente dice, es hora de tratar conmigo. Oiga, son esos momentos donde usted ya no tiene a quién más culpar, a quién más tratar de involucrar en su situación. Es cuando Dios nos deja solo y nos dice, bueno, o sí, y tratamos contigo. Cuidado, porque cuando usted quiere manejar el dolor con sus fuerzas, este lo puede destruir. Pero cuando el Cristo está presente, las cosas cambian. No es lo mismo, repito, pasar el dolor en Cristo que sin Él. Hoy hay muchas técnicas. Usted va a un psiquiatra, a un psicólogo, usted va a un coach, porque ahora están los entrenadores de cristianos, y usted va a todo este modernismo que hay, le van a dar los 7 pasos de la victoria y de la felicidad y de la realización. Y puede que usted alcance una madurez tremenda, que yo le envidio. Pero ¿sabe qué? Ninguna de las técnicas de esas personas lo lleva al cielo. Al cielo lo lleva Cristo. Y esa es la diferencia. Que hay muchos creyentes hoy recibiendo todas estas herramientas, olvidándose de la que es perfecta, no solamente para levantarnos ahora, sino para levantarnos en el cielo. Aleluya. Bendito sea el Cordero de Dios. Job dijo otra frase muy singular. Job dijo algo que le tengo que prestar atención para comprender lo que acabo de desglosar. Comprender el desierto, la oscuridad y el dolor que no puedo ignorar. Job dijo, ¿recibiré el bien y no el mal? ¿Recibiré el bien y no el mal? Pregúntese eso en esta mañana. Porque de manera indirecta, amado, muchas veces nos vemos en esa encrucijada, en esa confusión. Job
le está contestando a su esposa una vez recibe la noticia de la pérdida. Una vez que las cosas no son como él esperaba. Ahí está. Y le dice a ella, yo no sé si usted conoce el texto en su totalidad o solo la frase, yo se lo quiero leer, Job capítulo 2. Y dice el texto bíblico completo. Se suponía que estuviera ahí guardadito, pero no está. Dice el versículo 10. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Fatuas tiene su origen en la ignorancia, en el desconocimiento. Él está hablando a una mujer culturalmente, él está hablándole a su esposa de la manera que la cultura se lo permite. Yo no voy a hablar al respecto y no estoy hablando de la mujer, sino que hablo en general. ¿Por qué? Porque, amado, hay ignorancia en el momento en que yo no quiero padecer, en que yo quiero ignorar o que incluso quiero pensar que no existe el dolor. Repito, dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de bien el mal y el bien y el mal no lo recibiremos. Y fíjese que la respuesta es, en todo esto no pecó Job con sus labios. La teología dice, y quiero dejarlo meridianamente claro, que quien atacó a Job es el enemigo. Sin embargo, Dios le dice a este hombre, no hay en ti error ni pecado. ¿Por qué? Porque el enemigo no me puede atacar si Dios no lo permite. Y fíjese que es el mismo Dios que le dice a Satanás, el Señor lo reprenda, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Alguien puede comprender que Dios no quiere que te quedes en la orilla? ¿Alguien puede comprender que Dios no quiere que te quedes en el desconocimiento o en el solo hecho de la salvación, sino que te adentres en Él? ¿Alguien puede entender que Dios hará lo necesario para que lo conozcas? Job estaba bien parado, todo le iba bien, los sacrificios eran de bendición a los suyos, pero Dios quería esa frase en el capítulo 42, Job, me habías oído, pero quiero que me veas. Tú y yo le servimos a un Dios que le interesa que tú lo conozcas. Tú y yo servimos a un Dios que le interesa que tú lo veas. Oiga, lo que a ti y a mí nos permiten ver en ciertos momentos, de repente despiertan un interés mayor. Amén. La iglesia ha perdido el interés por el cielo. Porque hoy les están hablando de casas y autos maravillosos, de negocios y empresas. Hoy pasamos el tiempo en modas. Y se ha dejado a un lado lo correcto de la iglesia o lo que debería ser la razón primordial para congregarnos. Mire, no nos congregamos para sumar cantidades, no nos congregamos para que haya un programa perfecto, no nos congregamos para que haya un altar hermoso y una fascia y un modernismo excelente. Nos congregamos porque queremos ir al cielo. Yo he dicho aquí que la persona que despierta a la verdad del pecado y de la paga del pecado, jamás vuelve a ser la misma. Por eso es que me preocupa cuando alguien se resiste a aceptar a Cristo, porque ya escuchó que si muere sin Cristo, se va al infierno. Entonces, cuando despertamos a esa verdad, yo no me puedo apartar. ¿Cuál es la mentira? Es que yo me aparté de la iglesia, pero no de Cristo. Mentira. Van una a la par de la otra. Van una a la par de la otra, hermano.
Porque Dios nos trae a echar raíces a un lugar. Entonces yo no puedo ser un árbol que flota. Eso existe en Disney. Los árboles que flotan y caminan en las raíces existen en los muñequitos, en los cartoons. ¿Se acuerda de esos muñequitos? Ahí era que usted veía una hierbita que se arrancaba y salía caminando y se trasplantaba. No, eso no existe en el Evangelio. Aquí no existe eso. Pero ¿sabe lo más hermoso de Dios? ¿Sabe qué es lo más hermoso de Dios? Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 2, versículos 24 y 25, que Dios conocía el corazón de los hombres. Y el hecho de que dice en el próximo versículo que no se fiaba de ellos no significa que Dios sea que te dé la espalda, sino que como sabe de la pata que cogíamos, no se cansa de tratar con nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando yo comienzo a trasplantarme por mi cuenta, tengo que empezar de cero. Me voy a explicar en breve. Déjeme explicarme. Y voy a repetir la misma frase. Cuando yo comienzo a moverme por mi cuenta, yo acabo de decir que Dios, que conoce las intenciones del corazón y la naturaleza del hombre, no se cansa de tratar conmigo. Pero las consecuencias no hay quien me las quite. Y muchas veces vamos en el punto B de nuestras vidas y por cometer o tomar esas decisiones tenemos que regresar al punto A. Me explico. ¿Cuál es el A? ¿Cuál es el B, pastor? En el escenario, si me permite ir un momento al libro de José o hablarles de un José, me puedo expresar mejor. José tiene un punto A, tiene un punto B y tiene un punto C. ¿Cuál es el A? José recibe los sueños de Dios. Josué recibe la túnica de Dios. Josué recibe el afecto y el cariño de su padre. Una vida a todo dar. Una vida llena de promesas. Punto C, punto B. ¿Cuál es el punto B de José? De repente es vendido como esclavo. Pierde su túnica. Se empañan sus sueños. Pierde su familia. Y ahí está, preso, esclavo. Se convierte en siervo. Y aunque ve una salida, el escenario vuelve y se complica. Y vemos a un hombre que aún la verdad no le ayuda. Y vemos un hombre olvidado en una cárcel. Ese es el punto B. ¿Cuál es el punto C de este hombre? Ya mismo vamos. Ahora regreso a nosotros. Yo acabo de decir que Dios no se va a cansar de trabajar conmigo. Pero quiero dejar meridianamente claro entonces que puede que yo esté a punto de pasar por un punto B para el punto C. Pero cuando tomo las decisiones por mi cuenta, regreso a la. Pastor, ¿qué está diciendo? No lo entiendo todavía. Vamos al grano entonces. Muchas personas aquí han recibido promesas de Dios. Yo a veces me siento a recordarlas. Restauración de familias, de hogares. Mucha gente ha recibido problemas de salud. De que Dios va a sanar sus vidas, sus cuerpos. De que Dios te va a bendecir de manera especial. Y te lo da ¿cuál es el escenario que no los da? ¿Cuál es? De repente hablamos, lenguas, danzamos. Viene el profeta, te derramas en lágrimas porque sentiste esa experiencia poderosa. Ese es el escenario A. Oiga bien, ese es el escenario A. Y ahí estás, gozoso. Y como dijo aquella predicadora el día del pastor, no hubo duda en ese momento que Dios te trajo aquí y que Dios te sembró aquí. Y a todo el mundo le dice, Dios me trajo a mensajero. Así le escuché yo decir a ella. Pero de repente viene el punto B. ¿Qué pasó? ¿Se fue Dios? No. Llegó el desierto. Llegó el desierto. Los milagros de la plaga se detuvieron. El milagro del Mar Rojo se detuvo.
El milagro de los panes, el milagro de las aguas se detuvo y de repente en un desierto rutinario se fue Dios. Me dijiste amén cuando te dije que era necesario el desierto. Me dijiste amén porque es sinónimo de oscuridad. Dios se cayó. ¿Qué pasó? ¿Dónde están las lenguas? ¿Dónde está el danzar? ¿Dónde está la profecía? ¿Qué Dios cambió? José está en la crisis, está en la cárcel. ¿Dónde están mis sueños? Pero el viernes, de una manera exquisita y muy sencilla, el Espíritu Santo te dijo a través de los labios de ese joven que está allá atrás: permanece. Permanece. Porque si te vas afuera, lo que te espera es lo de los cerdos. Porque mientras esperas, por lo menos hay, y decía él como, la repitió cuántas, 10 veces, 15 veces, 20 veces, hay pan. Ahora, todavía estoy tratando de desarrollar el ABC. En el B hay silencio, se siente la cárcel, se siente la oscuridad, se siente todo eso que hemos descrito. Y dije, déjeme ahora llegar al C. ¿Qué pasó en la vida de José con el C? De repente Dios intervino. De repente Dios dijo, aquí, hasta aquí, hasta aquí. Hasta aquí, el de repente de Dios, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. ¿Qué pasó? Usted me dirá, pero es que José no tenía alternativa. José no tenía alternativa, él estaba preso en la cárcel. Yo no sé si usted quiera creer ese pasaje de esa manera, pero yo prefiero creer que este hombre había esperado en silencio la salvación de Jehová, y el hasta aquí de Dios, el de repente llegó de parte de Dios. Esa es la introducción al C, el tiempo de cumplimiento. ¿Sabe algo? Dios no quiere que su iglesia se quede en la promesa. Dios no quiere que te quedes en el tiempo de escuchar, sino en el tiempo de vivir. Alabado sea Dios. Alguien que renueve su fuerza hoy. El A es lo emotivo, el A es la bendición. Te prometo esto, te prometo aquello, pero tendrás que pasar por un B, donde voy a tratar con tu carácter, donde te voy a exponer para que cuando recibas el C, ahora yo dije que muchos no aguantan ese B y se mueven. Y le tengo sorpresa, porque de repente tú escuchas, de repente te cuentan que en aquel lado el Espíritu de Dios se mueve. Aquel tenía razón. Te tengo noticias, ya lo he vivido antes. Es que cuando tú te mueves del B, regresas al A. Pero no importa dónde estés, por cuanto Dios te ama, por cuanto Dios quiere tratar contigo, vas a volver a pasar por el B. ¿Alguien entiende? No importa las veces que quieras ignorar el B, aunque vuelvas al A. ¿Alguien comprende lo que acabo de decir? ¿Me expliqué? No hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda ignorar los procesos de Dios. Nadie puede alterar los procesos de Dios. El A, el B y el C es para todos. Pero el que se queda, el que no se mueve de su B, lo que le espera.
No se turbe su corazón ni tenga miedo. No se turbe, amado. Como dijo ese predicador el viernes, permanezca. Porque pronto lo visitará un de repente de Dios. Por eso es que la Biblia dice: el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. No nos gustan los desiertos, no nos gusta el dolor, no nos gusta la oscuridad, no nos gusta el silencio, pero son necesarios. Amado, tengo otra notita aquí y es importante que las lea. El pecado, la tristeza, el sufrimiento existen y no se trata de decir que Dios se equivocó al permitirlo. Quiero que quede eso claro. No se trata de que Dios se equivocó. Tenemos que aceptarlo y aprender de ello. El sufrimiento me permite conocerme a mí mismo, o por el contrario, me destruye. La única manera de encontrarte a ti mismo es ¿en qué? En el fuego del dolor. Siempre, y esto es una nota al cárcel que usted va a ver en alguien, siempre lo va a ver. Sí, esta verdad lo va a ver. Siempre puede reconocer quien ha pasado por el fuego del dolor y se ha encontrado a sí mismo, porque cuando acudes a Él en tiempo de tu crisis o de tu angustia, recibes de Él. Usted va a poder identificar esas personas que permanecen en el B, que aprenden del B. Porque cuando tú vas a tu B, cuando tú vas a ese escenario de desierto, recibes paz de Él. Recibes esa palabra de aliciente que te dice: tranquilo, que mañana hay maná del cielo. Tranquilo, que de la peña brota agua. Tranquilo, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El mismo Dios de la efusividad, el mismo Dios de la emoción, el mismo Dios que te profetiza, es el mismo Dios que te lleva al desierto para pulir ese carácter, para que puedas ser merecedor del cumplimiento. ¿Cuál era el sueño de José? Que sus padres y su tribu, los hermanos, lo iban a reverenciar. Iba a tener un puesto de altura. ¿Sabe qué? Antes del puesto de altura, antes del reconocimiento de estar a cargo, de Egipto, este hombre tuvo una cadena en su cuello. José tuvo que aprender a manejar una cadena en su cuello para poder exaltar a Dios cuando tuviera la corona en su cabeza. Hoy hay muchas personas ignorando eso. Muchas personas tienen que tener la corona encima sin poder manejar o aprender a manejar una cadena en el cuello. La cadena en el cuello no es otra cosa que la servidumbre, el servir, el humillarse, el reconocer que hay uno más grande. Alabado sea el Señor. Yo quiero decirle a esta iglesia que lo que el Espíritu me mandó a decirte es que Dios no te quiere viviendo de promesas. Ay, se fueron y yo me lo perdí. Tú despediste el culto y no me avisaste. Dios quiere una iglesia viviendo el cumplimiento. Dios quiere una iglesia que viva el cumplimiento de lo que Dios ha prometido aquí en la tierra. Cuando voy a algún lugar y regreso a contarles, amado, no busco que usted diga, wow, qué tremendo. No, yo quiero que usted logre ver la delicada línea que le avisa que hay cumplimiento. Yo le he dicho por años: envuélvase conmigo en una visión, porque al envolverte conmigo en la visión te percatas de los de repente de Dios. Y cuando pensaba que no había misiones, cuando pensaba que no iba a hacer más nada, logramos llegar a República, un grupo de 13 personas con otro pastor de otro país, y volver a hacer lo que hacíamos y ver el fruto allí mismo de lo que Dios hace. Mi Dios es veraz y te dice: pronto llegará el C a tu vida. Permanece. Permanece. Permanece.
Mire, amado, mire si aquello fue poderoso, que la última noche, un calor extremo, por lo menos a este servidor se le olvidó abrir una ventana para que una pieza allí que tenemos pudiera haberse refrescado, así que el calor se duplicó en él. A las 7 de la noche aquello estaba encendido en llamas, se quemó. Lo único que me ocurrió fue hacer gritar Moisés, 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 como si él fuera el bombero. Y lo logró sacar y allá se perdió la pieza. Nos acostamos a dormir. 1 y tanto madrugada, 2 de la mañana, 1 y algo, llegando allá a las 2 de la mañana. Aquello se apagó, se fue la luz. No, se rompió el cable de la electricidad. Y yo le digo a la gente en la mañana siguiente, por ser atrevidos el enemigo se levantó. Por ser atrevidos estoy seguro que el enemigo nos visitó. Estoy diciéndole en otras palabras que el enemigo es poderoso. No. ¿Lo estoy amedrentando? No. Les estoy diciendo, estamos en el B. Pronto llegaremos al C. Pronto llegaremos al C. Interesante anécdota y jocosa a la misma vez. A las 7 de la noche logré decir Moisés, 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 y él reaccionó. A las 2 de la mañana dije Moisés, Moisés, Moisés. No hubo respuesta. Así que todo el mundo se acostó a sudar la gota gorda. Había calor. Había calor. Mire esto para que entienda. Luego de esa nota poco jocosa. Ruth. ¿Se acuerda de una Ruth, la moabita? Escenario A. Con un esposo en la tierra de Moab, claro está. Pero con un esposo, una esperanza. Esperanza de hijos, esperanza de bendición, esperanza de prosperidad. Escenario inmediato. Viuda, con una mujer anciana, ya no tengo más hijos, regresó a la tierra de Israel. Excelente, la hambruna había acabado. Escenario, se convirtió en una de aquellas que caminaba por las tierras, de esas viudas caminando por las tierras buscando alguna semilla que la ley de Moisés decía que se dejara para ellas. ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde están las promesas? Ese es el escenario B. Lo que pasa es que nosotros leemos la Biblia en 4 capítulos y pensamos que pasó de un día para otro. ¿Cuánto tiempo le tomó? ¿Cuánto tiempo le tomó a vos fijarse en ella? En cambiar la actitud. Nunca lo sabremos. Lo importante es que día tras día esta mujer se levantaba a recoger el trigo que le correspondía. ¿Alguien dice amén? No, vamos a ver si lo puedo. Déjeme ver si lo digo mejor. Déjeme si lo digo mejor. En el B vas a tener que aprender a vivir por lo que te corresponde, por lo que te toca, por lo que te permiten. No te puedes quejar. Amén. No puedes exigir. Pero cuando te sometes a eso, ay. Llegó el C en la vida de Ruth. ¿Y cuál es el C? Permiso, ya no soy la sierva que recoge, ahora soy la dueña de los campos. ¡Alabado sea Dios! Porque mucho más abundantemente de lo que nosotros esperamos o pedimos es lo que Dios tiene guardado para nosotros. No te quites, no te quites, no te quites. No te quites. Es que usted no sabe cómo me siento. Es que usted no sabe las veces que he querido levantarme e irme. Yo lo sé. Pero lo mismo vuelvo y te repito, no te quites. Porque en breve,
En breve hay un de repente. En breve hay un de repente. Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí comiendo pan. Sigue ahí comiendo pan. Sigue ahí comiendo pan. Sigue ahí comiendo pan. Ella vivía, ella dice, me voy a casar para tener hijos. Y ese va a ser ese es mi sueño. Ese es el A. Y aquí es que vamos a ser bendecidos en Moab. De repente lo pierde todo. Se parece a José. Y entra en la crisis. Al punto que Orfa, la otra, abandonó a Noemí. ¿Se acuerda? ¿Por qué? Porque no tuvo cabeza. ¿Quiere que le predique de Orfa? Pues yo le puedo predicar de Orfa. Orfa terminaría en otro lugar, en el A. A ver si me voy explicando. Va a terminar en el A porque Dios la ama también. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Porque yo no vine a hablar mal de alguien. Yo lo que vine a decirle, no quieras volver al principio cuando puedes terminar. Entonces Orfa regresó, se habrá enamorado de otro, porque eso fue lo que le dijo Noemí: mira, yo no tengo descendientes, vete y a ver si hay otro hombre que te pueda hacer cargo de ti. O sea, vete a comenzar de nuevo tu sueño. Pero ¿qué hizo Ruth? Dijo, no, yo voy a pasar. Y lo voy a decir a esos que les gusta la palabra, para no irme muy drástico con los de la calle. Quiso pasar el proceso. Alaba. Y allí allí pasó el proceso de la soledad, de la expectativa. Habrá alguien que me levante. Habré tomado aquí Mansorey. Habrá alguien que habré tomado la correcta decisión. Pero día tras día recogía las migajas. Día tras día recogía lo poco que había. Si vienes buscando la abundancia, oh, no la vas a ver. Y esta mujer se quedó ahí y le creyó a Noemí. Vaya calladita y recoja todos los días lo que él le dé. Y cuando tú comienzas en silencio a esperar la salvación de Jehová, Dios te deja ver. Y empezó vos a decirle, yo quiero que dejen un poquito más. Yo no los voy a regañar si le dejan un poquito más. Y de repente ya llegó con unos granitos de más. Y Noemí le dijo, ven acá donde tú recogiste todo esto. Quizás era un puñito. Marisa, quizás era un puñito. Pero Noemí comenzó a ver la abundancia. Noemí comenzó a ver la abundancia. Noemí comenzó a ver la abundancia en el puñito. Había un poquito más. Y qué bueno, porque esa mujer siguió y otro poquito, y otro poquito, y otro poquito. ¿Y qué fue lo que pasó? Ya usted conoce la historia. Ya usted conoce la historia. Ya usted conoce la historia de José. Ya usted la conoce también. De unos sueños a un cumplimiento. De unos sueños a una expectativa en la vida. Amado, yo le predico que el cielo es real, pero mi Cristo aquí en la tierra también es real. Yo estoy esperando cumplimiento de muchas de las promesas, que los hogares se completen, que los hijos entren por la puerta. Pastor, pero lo que estoy viendo es lo opuesto. Mis hijos más se quedan en casa. Mis hijos más se dañan, más se corrompen. Yo te digo en esta hora, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Estás en el B. Estás en el B. Pronto. Abrirá Dios camino en el desierto y ríos en el sequedal. Pronto. Él mismo vendrá con retribución y pago. Él mismo vendrá y pagará. No te rindas. No te quites, permanece, come pan, nos decía el Espíritu. Come pan, nos decía el Espíritu, come pan. Es que estoy aburrido del pan, pastor. Eso mismo le pasó a Israel en el desierto. No te enredes. Da gracias a Dios por el pan.
Ay, es que es el mismo mensaje. Es que el pan de Dios era el mismo todos los días. Hasta yo mismo soy regañado porque Señor, yo quiero cambiar el mensaje. ¿Quién tú eres para cambiar el maná? Si Moisés no lo pudo cambiar, ¿quién tú eres? Y yo, calladito me veo más bonito. Señor, es que yo quiero predicar como esos. Es que yo quiero predicar como esos. No se trata de competir, no se trata de imitar. Se trata de que aquí hay pan. Y yo necesito sentarme ahí a la expectativa, no de que el dolor me gobierne, sino de que la palabra haga algo en mí. Que si yo tengo que pedir perdón, pida perdón. Que si yo tengo que reconciliarme, lo haga, aleluya. Que si yo tengo que humillarme y reconocer y buscar ayuda, lo haga. Porque Dios me ha prometido un sé. El pecado ha hecho que la base de nuestros pensamientos sea impredecible. Oiga esto. Porque ahora mismo hay una noticia en revuelo y usted va a encontrar respuesta aquí. Dice, repito, el pecado ha hecho que la base de nuestros pensamientos, de donde se originan nuestros pensamientos, sea impredecible, incontrolable e irracional. Mira, a veces yo veo las noticias, que por cierto le doy noticias, yo no hace ya 2 meses o quizás 3, ya yo no estoy escribiendo, sino es que Dios me manda a poner un pensamiento y transmitimos los cultos. Ya yo no estoy, yo miro las redes y no estoy escribiendo en ellas. ¿Por qué? Porque no vale la pena. Entonces, me tomó tiempo entenderlo, pero ya lo entendimos. Y ayer mi esposa me lo compartía y me dice, Carlos, es que no vale, es verdad, no vale la pena. Pero ahí vamos. Ese es otro tema. Repito, el pecado ha hecho que nuestros pensamientos sean impredecibles, incontrolables e irracionales. ¿Y por qué dije lo de las redes? Porque cuando usted ve una noticia que para nosotros es algo positivo, lo que veo es un desastre en la respuesta. El ser humano está irreconocible a la hora de responder. Amado, en los puntos de vista de los seres humanos se ha diseminado tanto, o sea, esto se ha expandido a un punto que uno no entiende los análisis de las personas. Y ahora mismo lo estamos viendo con ¿qué? Con el fallo que hizo la Corte Suprema en cuanto al aborto en Estados Unidos. Para la iglesia debería de ser celebración el que haya justicia, dice el libro de Proverbios capítulo 21. Debería ser celebración para nosotros. Pero cuando usted escucha los análisis de los seres humanos, es una cosa increíble. Y se cumple esto que le digo. La base de los pensamientos de una persona sin Cristo es impredecible, incontrolable e irracional. Ayer veía otra noticia aquí en Puerto Rico, porque sabe que en este país lo que más que hacen es resaltar lo negativo. Y de alguna manera caí en ella, no hubiese deseado, y veo a esta persona insultando y ofendiendo a la oficialidad, a los policías, y de una manera que uno lo que quisiera es que fuera por un momento en otro país. Pero, amado, Dios no nos llama a eso, así que sencillamente yo decía, mira, otra vez, lo irracional del hombre manifestándose, lo incontrolable, lo desmedido del hombre. Por eso es que nosotros debemos de permanecer en Cristo. Por eso el Espíritu le dijo a la iglesia el viernes, permanece. Porque a la que tú te distraigas, a la que tú te salgas del lugar donde Dios te lleva, tú no solamente te expones a regresar a claro está, va a haber emoción, va a haber palabras proféticas, va a haber un derramamiento y vas a decir, llegué al lugar que Dios me quería, pero también te puedes exponer ¿a qué? A que esto ocurra. Y como bien dije, el dolor o me ayuda a descubrirme o sencillamente me destruye. Cristo estuvo en Getsemaní y voy terminando. Cristo estuvo en Getsemaní y Cristo dijo, la hora ha llegado. En una de las oraciones más hermosas que vemos en la Escritura y la única que Jesucristo hizo donde usted y yo somos incluidos. Capítulo 17,
del Evangelio de Juan, comienza hablando: la hora ha llegado. ¿La hora de qué? Jesucristo iba hacia la cruz. Terminaba un ministerio hermoso aquí en la tierra. Terminaba el A. Pasaría por el B. La cruz, la muerte, la sepultura, para llegar a un C, la resurrección. Un C que no ha terminado. ¿Alguien oyó eso? Un C que no ha terminado. Lo voy a repetir en el cuadrito. El A tiene tiempo de finalizar. Tiempo de promesas, tiempo de emoción, tiempo de cosquillas, de risas, tiempo de wow, qué grande es Dios. Llega el B, tiempo de silencio, tiempo de crisis, que parecemos que nos chupamos un limón o una naranja, nos frustramos, se nos hace difícil llegar a la iglesia, ya no oramos, ya no leemos la Biblia, se equivocó Dios, le da 20 planes, pero ¿sabe qué? Tiene tiempo de finalizar. Ambos tienen tiempo de finalizar. Pero llegó el C. Regresó la alegría en el cumplimiento. Regresó el gozo en el cumplimiento. Pero te tengo noticia, porque cuando Dios derrama eso, en esa área donde el C llegó, no tiene tiempo de finalizar. En el área donde Dios te bendice una vez, no hay manera de que nadie se levante a robarte lo que te pertenece. Puede que Dios te lleve en otra área de tu vida. Puede que tengas que ir por otra razón al desierto. Pero cuando tú sales del desierto por algo, es porque llegó el tiempo de cumplimiento. Cristo resucitó. Venció la muerte, recogió sus primicias, se presentó al Padre, le dijo: hélas aquí, preparó a aquellos abajo en la tierra, subió y sentado a la diestra del Padre, está esperando por nosotros el cumplimiento. Iglesia del Señor, la hora ha llegado. ¿Cuál hora, pastor? De entender y aceptar que Dios no te quiere viviendo de promesas, sino de cumplimiento. Y si Dios no te quiere viviendo de promesas, si Dios no te quiere, anótelo, si Dios no te quiere viviendo de promesas, tendrás que pasar por el desierto, la oscuridad y el dolor. Elementos necesarios para poder ser portadores, no de una promesa, sino de un cumplimiento. En español 101, Dios no quiere que vivas de ser un casi bendecido. ¿Se acuerda el anuncio? Mi papá es casi doctor. Casi esto, casi aquello. En el Evangelio no hay casi. En el Evangelio hay cumplimiento. Dios cumple lo que te prometió. Es que casi mi esposo llegó a la iglesia. No. Vive tu B, porque en el C, ahí estará sentado. Vive tu B, porque en breve verás a tus hijos sentados. Son cosas que Dios ha prometido a esta casa. Déjese enseñar. Toma pan. Deje de relegar, creo que esa palabra, ¿no? Relegar, cuando usted
sigue poniendo al margen las cosas en nivel de importancia. No relegue más. No trate de pelear con Dios. El dolor es parte de su escuela. Y como parte de esa escuela, usted tiene que experimentarlo. Entonces aprenda a vivir en ese B, a la expectativa de un ser glorioso. Porque sea que lo viva aquí o lo viva en el cielo, Dios siempre cumplirá. Dios siempre cumplirá. Venga a la iglesia, congréguese. Yo pregunto, le agradezco a todos los que han decidido hacer de los lunes su tiempo de oración. No venga a cuestionar si el que lo hace o lo deja de hacer le gusta más, le gusta menos. Me puedo expresar, ¿verdad que sí? No venga pensando que está perdiendo el tiempo. Venga en su B a hablar con Dios. Y aprenda a hablar con Dios en la crisis como habla bajo la emoción. Venga los miércoles. Es que no me gusta el maestro. Usted no viene por un maestro. Usted viene a aprender de Dios. Venga a comer. Venga a comer. Prepárese para un C. José vivió fidelidad y llegó el C. Ruth vivió fidelidad y llegó el C. Jesucristo le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y vivió el C. Yo quiero que tú vivas el C. Yo quiero que tú vivas el C. Yo quiero que tú te adentres a la visión que Dios me ha dado. Yo quiero que tú lo experimentes. Yo quiero que tú te sonrías conmigo. Que tú celebres conmigo. Que tú experimentes conmigo. Los ciclos de Dios, y termino, son eternos. Posiblemente después del C, experimentemos otro A. Nuevas promesas de Dios. Quizás de repente Dios comience a señalar a algunos de ustedes para un mayor crecimiento y expansión. Y en ese escenario de promesas volverá un B. Volverá a sentirse la atmósfera pesada. Volverá Dios a definir el carácter. Volverá Dios a desnudarnos. Y a ver si somos de los que nos dejamos llevar de la corriente o de los que permanecemos plantados. Y así seguiremos hasta que Cristo venga. Y para que conste en récord en esa cámara, acuérdese lo que le dijo, lo que le dije. Conociendo Dios los corazones y el carácter del hombre, aun el que renuncia al B, sabiendo que experimentará un A, créame que Dios lo ama y Dios lo levantará. Y Dios hará aquello para lo que necesite. Incline su rostro y